política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. En 1968. Sigan los tres movimientos de paz, remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Fab. Radio Éxitos. El pastor Martin Luther King es asesinado. El 2 de octubre de 1968 está inscrito en la historia de nuestro país como uno de los peores actos de represión por parte de esferas del gobierno hacia su ciudadanía, al suscitarse la matanza de estudiantes y población en general durante un mitin convocado por el movimiento estudiantil de aquella época, el cual surgió a partir de los actos represores del mandato de Gustavo Díaz Ordaz a la población juvenil. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco representan un parteaguas en la historia de México, no solo por el luto con el que se vive ese día, sino por el legado que dejó en las siguientes generaciones de jóvenes. El gobierno de Díaz Ordaz jamás negoció con los líderes del movimiento y respondió de la forma en que ya sabemos. Así lo señala Félix Hernández Gamundi. Cuando tú lees las demandas del pliego petitorio, dices, pues todo tenía solución, pero te la pongo peor. Después de la represión, todo el pliego petitorio fue resuelto. Entonces dices, ¿y la represión por qué? ¿Para qué? Bueno, la represión era simplemente para marcar un principio de autoridad que era lo que al gobierno le preocupaba. Cantemos todos de parara. Habla al respecto el dirigente estudiantil Salvador Martínez de la Roca, El Pino, ex integrante del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias durante el movimiento estudiantil y expreso político. Entonces el 2 de octubre, cuando estaba el mitin de alrededor de 15,000 personas, el Consejo Nacional de Huelga había preparado una marcha, porque ya se había salido el ejército de CEU, porque todo el país se le fue encima a Díaz Ordaz. Iba una marcha de Tlatelolco al casco Santo Tomás para pedir que se fueran los soldados que quedaban todavía ahí. Se anunció que se iba a suspender la marcha como una muestra del Consejo Nacional de Huelga, de decir, si ya empezamos a dialogar, es buena voluntad. Y bueno, pues ya saben la historia, ¿no? Pasó un helicóptero, soltó la bengala y empezó la masacre, un genocidio de Estado. Bueno, ¿qué pasó? En todas las marchas, dice Carlos Marx que siempre que hay un movimiento social, siempre hay alguna demanda central, pero que después se va acompañando de otras demandas. En todas las marchas la gente, los estudiantes y todo el mundo gritamos prensa vendida. ¿Qué queríamos decir? Queríamos libertad de prensa. Y luego decíamos, esta manifestación no pidió permiso, ¿qué queremos decir? Respeten la Constitución, que tenemos derecho a manifestarnos y tenemos derecho a opinar, etcétera, etcétera. En pocas palabras, eso se transformó en la lucha por las libertades democráticas, que era que todo mexicano y mexicana tuviera derecho a tener la ideología que él deseara, la religión que deseara, el partido que deseara. Y libertad de expresión. Y la libertad de expresión, de manifestación, y las libertades sexuales, porque hacían racias contra los homosexuales. Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, asegura que a 50 años después del movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco, la historia está lejos de cerrar un ciclo. Por el contrario, la memoria de lo sucedido hace medio siglo está viva y palpitante, y mantenerla así es la única posibilidad de que esos hechos no se repitan. El anhelo de justicia y del castigo a los responsables nunca lo vamos a perder. No nada más por nosotros, sino por las juventudes que están ahora, por las generaciones que siguen y que seguirán.
y sobre todo porque se tiene que castigar al responsable de ese genocidio, que es Luis Echeverría Álvarez y sus secuaces. Para eso se conformó un comité 68 que ha estado luchando siempre. Hay varias organizaciones de 68eros, pero creo que nuestro comité es el primero que puso la denuncia a los 30 años para que no se perdiera el tiempo. Y de ahí en adelante, pues hemos seguido con esta causa, ¿no? Y creo que va a ser hasta el final, porque no vamos a ver, por lo menos yo siento que yo no voy a ver la respuesta, pero creo que mis hijos sí, ¿no? La ocupación de Ciudad Universitaria por el ejército marca un nuevo punto de quiebre en el movimiento estudiantil. El 18 de septiembre de 1968 ocurre la más grave violación a la autonomía universitaria en sus 49 años de historia, cuando tropas federales invaden el campus como territorio enemigo. 10,000 soldados llenan por distintos puntos los alrededores en tanques ligeros, carros de asalto y vehículos para el traslado de la tropa. El rector Javier Barros Sierra declara que la ocupación es un acto excesivo de fuerza que la UNAM no merecía. Pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Los invitamos a que continúen escuchando nuestro programa especial de relieves, en este caso sobre los 50 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco. Con el reciente atentado, matanza de Tlatelolco, matanza de Tlatelolco, con el reciente atentado. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Escuchas. Estamos en su programa Relieves, como cada lunes a esta hora. Y el tema de hoy tiene que ver con el movimiento estudiantil de 1968. 50 años después, las heridas siguen abiertas, hay mucho que rememorar, hay mucho que reclamar. Y para abordar este tema, se encuentran con nosotros Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, grupo, organización que ha venido pugnando desde entonces por reclamar justicia para las víctimas de aquellos sucesos, no solamente el 2 de octubre, antes del 2 de octubre ocurrieron también hechos lamentables, sangrientos, represiones al movimiento estudiantil que surgió el 22 de julio de aquel año. Félix Hernández es ingeniero, y entonces era estudiante del ESIQUE, ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Exacto. También se encuentra con nosotros Humberto Musacchio. Él entonces era estudiante de la Facultad de Economía, y él a lo largo de su vida pues se convirtió en un periodista de temas culturales, editor de libros, diccionarios, y bueno, lo más reciente que sabemos de él es que ha escrito un libro que por aquí nos obsequia, de Banqueta y Canapé, Humberto Musacchio, pero también es recientemente colaborador de Radio Educación. Bienvenido, Humberto, bienvenido, Félix. Gracias. Bien, bueno, pues como escuchamos en la introducción del reportaje de nuestro compañero Reinaldo Cerecero, pues se refirió efectivamente a esos sucesos, a esos lamentables sucesos del 2 de octubre, pero bueno, pues habría que decir con justeza que pues antes del movimiento estudiantil de 1968 hubo otros movimientos estudiantiles. Hubo también pues represiones a los ferrocarrileros, por ejemplo, a los médicos también. Y bueno, pues habría que rememorar aquellos años. Y si me permiten un poco, Félix, Humberto, ustedes eran jóvenes entonces, eran estudiantes. Todavía seguimos siendo de espíritu muy joven. Bueno, pero bueno, en aquella época estaban inscritos en la ESIQUE. En la ESIME. En la ESIME y en la Facultad de Economía. ¿Cómo eran aquellos años, Félix, brevemente? Tú eras estudiante
Del ESICE. ¿Cómo eran entonces? Del ESIME. ¿Cómo eran entonces esos años como estudiante tú? Mira, nosotros vivíamos una época que fue muy contradictoria, es como el fin de una etapa. A mí por lo menos me tocó entrar al Politécnico en una época donde la educación superior era en gran medida una garantía de acceder a la posibilidad de una movilidad social. La educación superior garantizaba eso, había muy poco desempleo en general, y había menos desempleo todavía para los profesionistas recién egresados, unas carreras más que otras, era eso. Veníamos de una época con un ritmo de crecimiento que hoy pues solamente lo tiene China, tasas del orden del 6, 7 hasta el 8% eventualmente en el crecimiento anual de la economía, del Producto Interno Bruto. En paralelo y contradictoriamente con ello, veníamos de un periodo muy largo de represiones en contra del movimiento estudiantil, donde la historia de represiones contra las comunidades estudiantiles de diversas universidades era como un lugar común. Ahí estaban historias de represión en Sonora, en Morelia, en Guerrero, en Puebla. Había habido unas movilizaciones muy importantes en Durango, donde la comunidad estudiantil se oponía, fíjate bien, a la minería a cielo abierto. Yo creo que al auditorio le suena algo conocido, porque hoy estamos de lleno metidos en ese problema. Aquella era una lucha en contra de una mina llamada Cerro del Mercado, donde había dos argumentos para la oposición. Primero, que era una mina a cielo abierto, y la segunda es que decían, aquí vienen a generar contaminación, pero todos los beneficios se van para Monterrey. Bueno, pues hoy se van para Canadá y para el resto del mundo. Ya ni siquiera llegan a Monterrey y a ninguna otra parte del país. Entonces se vivía una insurgencia, digamos, en conformidad de estudiantes en varios estados de la República, no precisamente en la Ciudad de México. Humberto, ¿tú cómo recuerdas esos años? A fines de los años 50 fueron aplastados varios movimientos de petroleros, maestros, ferrocarrileros. Los líderes de varios de esos movimientos estaban en la cárcel todavía en 68. El movimiento médico de 1964-65 había sido aplastado de la manera más vil y más grosera. Sus médicos eminentísimos fueron expulsados de la medicina pública, como el doctor José Villegas, hermano de don Daniel, y solo quedaban como respiraderos las universidades. La policía entró a la Universidad de Sonora, el ejército entró a la Universidad de Morelia, la Universidad de Tabasco. En 66 en la universidad vivimos un gran movimiento estudiantil, en 67 en el Politécnico. Había una efervescencia en las universidades porque, insisto, eran los espacios en donde se podía protestar. Y bueno, había la amenaza de la intervención de las Fuerzas Armadas, de la policía, pero finalmente teníamos cierto margen para hacer las cosas. Pero aquí en la Ciudad de México no necesariamente. En la Ciudad de México, Politécnico, el 66, el movimiento por la reforma universitaria, que le dio el pase automático a los egresados de la escuela preparatoria de la misma Universidad Nacional, a quien se le negaba el ingreso automático a las facultades, después que se les habían dado calificaciones aprobatorias. Fue cuando entró el rector Barrosierra, después de que un grupo de malandrines del PRI echaron prácticamente pistola en mano al rector Ignacio Chávez, que era muy autoritario, pero bueno, esa no era la forma. Esa misma noche de los hechos, el Consejo Estudiantil Universitario de ese año descalificó absolutamente, desautorizó lo que habían hecho los pistoleros de la Facultad de Derecho. Ese era el ambiente en el que vivíamos, un ambiente de efervescencia, de salir a la calle, hacer mítines relámpago, volantear, porque había muchas causas. Claro. Tenías, mira, perdón Carlos, pero esto que dice Humberto es importantísimo. Tuvimos en 56-57 una huelga importantísima en el Politécnico, que fue en defensa del internado,
y que la solución fue la ocupación del ejército por casi 2 años, que permanece allí. Y del internado de la Normal también. Y el internado de la Normal también, porque estaba en el Politécnico y las normales. Bien, entonces había una efervescencia en realidad, una Había movilización. una efervescencia. 1968, Félix, ¿cómo empieza ese año? Estaba la expectativa de las Olimpiadas en octubre, ¿no? Algunas crónicas, algunas versiones indican que, bueno, sí, había el autoritarismo priista, ¿no? La dictadura perfecta, un solo partido, había una estabilidad económica, crecimiento, había empleo, había represión también, pero se avisoraba que brotaría por ahí alguna inconformidad tan grande como fue cohesionada a partir de julio de aquel año. El régimen había manejado las cosas con una enorme habilidad, o sea, esto que ha mencionado Humberto, y yo insisto, había un ambiente muy contradictorio. En medio de estos indicadores económicos, todo el tema de la represión contra los estudiantes y contra los trabajadores. Y dirías, entonces, ¿cuál era el tema de la inquietud obrera si había esa pujanza económica? Bueno, estaba el tema del charrismo, que era una brutalidad que impedía la organización independiente de los trabajadores. El sindicalismo independiente era una quimera. Entonces, toda esta represión en contra de los trabajadores organizados que pretendían ser independientes frente a los organismos cooperativos del Estado, como la CTM y todo aquello, también estaba en el medio estudiantil. Exacto. El porrismo era una realidad en la UNAM y en el Politécnico. Y los líderes charros de las agrupaciones estudiantiles. Era el charrismo de la FENET y de las FEUS en la universidad. Era el charrismo estudiantil. Estaba la FENET del lado del Politécnico, estaban las FUSAs del lado de la UNAM, que eran las federaciones, Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, para el control en plural porque eran muchas, y habían degenerado en el porrismo, eran los administradores y promotores del porrismo y eran los instrumentos de control, de suerte que era un ambiente lleno de contradicciones. Yo pienso, el gobierno antes de 68 había desarrollado una práctica que yo he llamado la represión profiláctica. Fíjate que habían aprendido muy bien a aplicar una fórmula. En la época, el informe presidencial, el 1 de septiembre, decían es el día del presidente. Y ese día no se podía mover ni las hojas de los árboles si no tenían permiso para hacerlo. Para garantizar esa tranquilidad, el gobierno había aprendido a provocar a los grupos políticos, sociales, que se sabía eran críticos del régimen, provocarlos con cualquier motivo, de suerte que les dieran el argumento de encarcelar a las gentes, los dirigentes. Por cualquier motivo. Por cualquier motivo, unos días antes del evento del Día del Presidente, y los mantenían unos días después. Una vez pasado el evento... Profiláctico. Profiláctico. Entonces, los mantenían en la cárcel 3-4 días, de preferencia fin de semana si se podía, hasta se decía es un sabadazo. Y los mantenían 3-4 días, pasaba el evento y los liberaban. Perdone, para su casa. Pero también cuando había otros eventos importantes, ocurrió con la visita de Charles de Gaulle, el entonces presidente de Francia, y también con la visita de Kennedy. Y la misma forma. Caramba. Pero lo del informe era cada año. Bueno, y habían aprendido eso. Yo creo que en 68 el origen es una situación generalizada de inquietud en la juventud y en la población, y el gobierno sin tomar el pulso adecuado de esa situación o confiando en sus instrumentos de control, provoca. Y al provocar en esa situación, genera una reacción que no se esperaba. Claro. Humberto, ¿qué influyó el asunto internacional? Se habla de que el mayo del francés, que Checoslovaquia,
en muchos otros países, inclusive latinoamericanos, hubo movilizaciones estudiantiles en aquel año. Hay quien ha hecho recuentos de que parece que hasta en 80 países hubo movimientos estudiantiles de diferente magnitud. Y hay algunos políticos interesados que entonces atribuyeron ese descontento, ese brote juvenil estudiantil a influencias extranjeras. ¿En qué medida hay que valorar esa versión? Sí, hubo influencias extranjeras. Por ejemplo, la imagen de Zapata la traían los estudiantes franceses en el Mayo Rojo en París. Siempre hay influencias extranjeras, pues son ejemplos. Aquí andábamos desfilando con el retrato del Che. Pero yo quería agregar algo a lo que dice Félix, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y a esta represión profiláctica a la que se refiere también, había que agregar la otra represión. Las cárceles estaban repletas de presos políticos. Totalmente. Estaban encarcelados los líderes de la huelga ferrocarrilera, encarcelados los líderes de la huelga camionera de los choferes de la línea Peralvillo-Cozumel. Hasta los años 70 se fueron en la cárcel. Estaban encarcelados los miembros del Partido Obrero Revolucionario Trotskista, en el que estaba Adolfo Gili, un personaje conocido. Estaba en la cárcel el grupo de Víctor Rico Galán, donde estaba Rolf Miners, por cierto, un médico estudioso de la medicina social, muy prestigioso. Había campesinos de Oaxaca. Líderes campesinos, en fin, las cárceles. Estaban mis compañeros del MIRE, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil, que volaron la estatua de Miguel Alemán en buena hora. En Ciudad Universitaria. En la Ciudad Universitaria. Que pusieron una bomba, dicen, eso fue la acusación, a mí no me consta, en la embajada de Bolivia cuando la muerte del Che. Por cierto, hay un detalle ahí chusco, porque la bomba la pusieron en un envase de spray, de este que usan para el pelo, y el envase estaba boca abajo, entonces iba a estallar cuando lo pusieran, lo voltearan, lo pusieran bien. Entonces fue tan mal manejado esto por los técnicos de la policía que le estalló en las manos a un tipo ya en la jefatura y le apodaban el dedos ahí en la cárcel. Entonces en realidad sí había un caldo de cultivo, de descontento, de inconformidad, de represión. El 68 fue un año de movimientos estudiantiles en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que había entrado la píldora, las sociedades occidentales cambiaron de una manera radical, porque hubo un nivel de bienestar en Europa, en Estados Unidos, en México. Estos índices de crecimiento de la economía pues eran impresionantes, hubo mucha movilidad social. Yo que vengo del subsuelo pude llegar a la universidad. Había pues esa seguramente había un momento de declive del modelo económico en el mundo. Todo la pujanza económica que se había generado después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya había agotado sus posibilidades. Igual que hoy el neoliberalismo está metiendo al mundo. Entonces, yo quisiera completar esa idea. Por favor. Generalmente los movimientos sociales se producen cuando un ciclo de movilidad social está terminando. Claro. Como que la gente quiere más. Pero además de los movimientos estudiantiles, Carlos, hay que decir, había una serie de fenómenos en el mundo que eran muy importantes. Habló Humberto de la muerte del Che Guevara, pero estaba 67. Nosotros viviendo, estaba muy cercano el triunfo de la Revolución Cubana y toda aquella efervescencia. Estaba la guerra de Vietnam, que iba avanzando en contra del imperialismo norteamericano, derrotándolo. Y aquí nos pusieron una paliza en 65 porque salimos en manifestación por Vietnam. Y estaba, en México había estado en 67 una película que es La Batalla de Argel, que narraba toda la lucha del pueblo argelino en contra de la invasión de las tropas francesas. Entonces, es un momento de retroceso del colonialismo por la acción de las fuerzas populares. Entonces demuestra eso, que es posible organizarse para que las causas de los pueblos avancen. Entonces, los granaderos reprimen a los estudiantes el 22 y el 23 de julio. Correcto. Por el enfrentamiento que ocurren entre ellos y la Boca 5 y los de Ochinterena. Que no era único, ocurría siempre. Y sin embargo lo reprimen, y entonces ahí empieza a cohesionarse el movimiento estudiantil de una manera insólita. Porque confluyen las dos manifestaciones, la de Politécnicos y la del 26 de julio de solidaridad con Cuba, que ya era una tradición para entonces, y donde asistían muchos universitarios.
Y como los apalearon parejo... Sí, sí, lo que es extraordinario es que ahí hay un acto de provocación. Mira, el enfrentamiento de los estudiantes de las dos vocacionales del Poli con la prepa Isaac Ochotorena incorporada a la UNAM es el 22. Entonces, aparece la policía tardíamente. Al día siguiente, el 23, vuelve a aparecer ya la presencia de estudiantes en la Ciudadela es menor, y entonces la policía se mete a los planteles escolares y arremete parejo con todo mundo. Quiero decir, los estudiantes, trabajadores, maestros, e incluso las autoridades. Es claramente un acto de provocación. Lo del 26 es otro acto de provocación. Sí, están los estudiantes del Politécnico protestando, convocados por la FENET charra que dijimos. Que tuvo que convocarlo. Que tuvo que convocar obligada. Y los lleva al casco de Santo Tomás, a una dirección opuesta de donde había que ir a protestar, que era el Zócalo ante la autoridad de la ciudad. Los lleva para allá, la gente se regresa, confluye con la marcha de solidaridad con Cuba o de conmemoración de la Revolución Cubana, y ocurre otro acto de provocación de la policía. Es uno seguido de otro. Sí, sí. Entonces, habiendo estas condiciones de represión, políticas, de descontento, ¿ustedes cómo ubicarían en etapas esos más de 100 días de movimiento estudiantil, digamos, del 22 de julio al 2 de octubre, y quizá hasta diciembre, cuando se disuelve el Consejo Nacional de Huelga? ¿Cómo qué etapas podrán identificar de ese movimiento? ¿En qué momento crece? ¿Cuándo se consolida? ¿Cuándo desaparece? El inicio son estas provocaciones de la fuerza pública contra los estudiantes. Correcto. Hombre, un pleito de jóvenes de una escuela contra otra, por favor. No era para que entraran los granaderos a la vocacional 5 y golpearan maestros y estudiantes y a todo el mundo. Era evidentemente una provocación. ¿Y por qué provocación? Porque las Olimpiadas empezaron el 12 de octubre, si no me equivoco, y se ha dicho repetidamente que el gobierno intentó hacer estallar un movimiento estudiantil, aplastarlo y tener una Olimpiada en paz gracias a eso. Pero creo que le salió mal el tiro, ¿no? Le salió muy mal. Esa fue la apuesta de las autoridades. Y ese fue, digamos, lo de los primeros días. Después, afortunadamente, se mostró una gran madurez de un movimiento estudiantil en el que participaban escuelas que jamás habían participado, y se incorporaron, y hubo un aprendizaje aceleradísimo de muchos compañeros totalmente ajenos a la política, que entraban al Zócalo gritando: no queremos Olimpiada, queremos revolución. Eso a mí es una de las cosas que más me asombran, esa capacidad de la masa para politizarse en unos cuantos días de la manera más eficaz, más rápida, por sí mismos. No sé, pues debe haber otros fenómenos semejantes, pero eso no deja de asombrarme. Fíjate que hay un periodo de ascenso del movimiento que yo creo que se da a partir de la marcha del rector del 1 de agosto y hasta el 27 de agosto. Ese es todo un periodo de ascenso donde la movilización cada día es mayor que la anterior. Y donde y llenamos las calles con las calles y el hecho más relevante que surge ahí es esto que dice Humberto, una reacción de una madurez inesperada para todo el mundo, que es el surgimiento de una dirección política madura que no se esperaba, que es el Consejo Nacional de Huelga, que en su propia estructura cuestiona todo. Cuestiona el principio de autoridad, cuestiona al charrismo estudiantil representado por esos agrupamientos que ya dijimos, pero también en los estados estaban todas las federaciones de estudiantes de cada estado que eran parte de del mismo Félix, pero tú apuntas algo muy interesante. O sea, una estructura que no era política y sin embargo actuó como un movimiento político. ¿no? Bueno, con ingredientes políticos. Es una estructura absolutamente política. Por esas estructuras políticas priistas. Sí, claro. Me refiero a que tenía una agenda no propiamente política, pero el movimiento era en sí político porque se oponía al gobierno. El movimiento rebasó a esas organizaciones charlas. Totalmente. Y enarboló un pliego petitorio que empezaba pidiendo la libertad de los presos políticos. Sí, no pedía, no tenían demandas escolares. Claro. Exacto. Félix, simbólico la marcha de silenciosa
con el rector. La marcha del Javier Barros Sierra. Sí, no, la de Barros Sierra es el 1 de agosto. Pero la marcha del silencio, ¿te refieres a la del silencio? No, la de Barros Sierra. A la de Barros Sierra, simbólica, muy importante, inédita, que el rector de la universidad y el consejo universitario encabecen una marcha de esa naturaleza. Yo creo que principalmente Barros Sierra y algunos elementos del consejo universitario leyeron muy bien el momento, es decir, ya cuando se da la marcha del día 1, ya veníamos con 8 días de provocaciones y de un clima que se iba calentando. Ya había ocurrido el bazucazo de ahí del San Ildefonso. Estaban ocupadas desde los primeros días la vocacional 5, pero después la vocacional 7, y había un asedio tremendo de las fuerzas policíacas y el propio ejército sobre diversas instalaciones del Politécnico en todos lados. Yo creo que el rector leyó muy bien ese clima, ese momento, y yo creo que esa marcha ahorró mucha sangre en ese primer momento. Oye, pero además fue una inyección de ánimo muy grande para todo mundo, porque... Claro, tenía a un lado al rector, digo, es... Porque teníamos la razón... la razón social, histórica incluso. Claro. Llegaron las primeras llamadas a este programa. El tema de hoy es el movimiento estudiantil de 1968. El señor Agustín Mondragón, un asiduo radioescucha de esta emisora de la Dirección Cuauhtémoc, dice: para los del programa y a los de radioescucha les recuerdo que además de los responsables de la masacre, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, se encuentra el partido del PAN y el PRI, quienes cerraron filas con los atroces sucesos de los militares y sus cómplices, todos los medios de comunicación comercial que nunca dijeron la verdad y que han ocultado hasta nuestros días. Esta es una prensa venida o sojuzgada por el poder represivo. Y actualmente Enrique Peña Nieto cierra ese círculo con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Efectivamente, ahorita vamos a hablar de los medios de comunicación, un tema muy interesante que jugaron un papel también relevante negativamente en este movimiento estudiantil. Entonces, bueno, viene la marcha del rector, al lado miles y miles de estudiantes, al lado es una respuesta, es un mensaje político del mismo de la misma universidad, de las mismas instituciones que se estaban rebelando contra el sistema autoritario, y entonces continuaron las represiones. ¿Hasta cuándo continuó esa efervescencia, ese crecimiento del movimiento estudiantil del 68? Bueno, la represión estuvo siempre, fue creciendo, a veces retrocedió, pero estuvo siempre. Ahora, el asunto es que después de la marcha del rector, el movimiento rebasa ese momento con mucho. Y yo valoro que una de las marchas, hay 2 marchas importantísimas independientemente del número. La primera es la del 5 de agosto, que va de Zacatenco al casco de Santo Tomás. Es la primera marcha que se hace sin la presencia de ningún directivo, ninguna autoridad educativa, ni la UNAM, ni el Politécnico, porque el director del Politécnico, que lo habíamos ido a invitar, se escurrió, se salió por peteneras, y entonces el rector, a quien también habíamos invitado, dijo: bueno, si el director del Politécnico no va, yo no puedo ir. Pero fue muy importante, porque en esos días, después del día 1, hubo una discusión muy intensa sobre el pliego petitorio, la estructura del pliego petitorio y propiamente la estructura del Consejo Nacional de Huelga. El Consejo se organizó entre el día 2 de agosto y el día 5. El día 4 se hizo el anuncio del pliego petitorio, de 6 puntos, pero la estructura del mitin del 5 de agosto en el casco de Santo Tomás ya presenta la estructura del Consejo Nacional de Huelga. Ahí es donde propiamente nace y que le da un impulso enorme al movimiento. El otro evento importantísimo es la marcha del 13 de agosto al Zócalo, porque esa significó la presencia de una manifestación independiente
que rompió con el hábito que había hasta antes de ese momento de que el espacio público estaba consagrado solamente para aquellos que acudían a una convocatoria del presidente de la República, del PRI o de Fidel Velázquez, para o el desfile oficiales, militar, claro, o el grito de independencia donde te daban permiso de ir al Zócalo, solo para actos de esa naturaleza. Bien. Y esa marcha rompe con esa situación y recupera el espacio público para la manifestación Antes de abierta. comentar qué ocurrió en los sucesivos días, en septiembre, nos habló también el señor José Silva. Él es comerciante de Ecatepec. Hay que enjuiciar a Luis Echeverría. Bueno, hay que recordar que vive aquí en San Jerónimo, el señor, antes de que se muera, porque él es responsable de 2 genocidios, el del 68 cuando era secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, y del halconazo de 1971 en el casco de Santo Tomás. Estoy de acuerdo con él. Y de los 500 muertos de su sexenio también. Sí, estoy de acuerdo con él. Y de los 500 muertos, dice Humberto. Felicita al programa y a los invitados. Bien, gracias José Silva. También José Luis Moreno dice, de profesor de Tlalpan, referente al 68, les quería dar una felicitación a los sobrevivientes, pero les quiero aclarar que los líderes y dirigentes fueron desaparecidos por la inteligencia militar de esos años. ¿Qué papel destacaban ellos en ese momento? Porque ninguno de los dirigentes llegó vivo a nuestros días. El control que ha tenido el Estado en la universidad ha sido total. Bueno, pues aquí está uno de ellos, sí. Afortunadamente, y bueno, también Humberto, y muchos otros, ¿no? Es verdad que antes del 2 de octubre y en el 2 de octubre murió mucha gente, pero bueno, pues esa represión no alcanzó a muchos otros también, ¿no? Félix, a ver, en septiembre. Yo comento 2 cosas, lo de Silva. Sí. El comentario de Silva. José Silva, sí. De José Silva, y es efectivamente hay un proceso en contra de Luis Echeverría, estuvo en prisión 2 años y medio casi, le dieron presión domiciliaria por la edad, en una reforma a modo, hay que decirlo, porque cuando se emitió cuando un juez otorgó la orden de aprehensión en contra de Echeverría, hubo una reforma al artículo 59 del Código Penal Federal que permitiendo más bien la prisión domiciliaria para personas que superaran los 70 años de edad. Fue así como una reforma dirigida, un traje a la medida. Sin embargo, el proceso no está concluido, no está terminado. Luis Echeverría está libre con una modalidad que se llama libre bajo reserva de ley, que implica, equivale a una libertad provisional, y eso quiere decir que si se acumulan más pruebas, el proceso tiene que ser abierto. Ese proceso involucra no solamente a Echeverría, sino a más de 60 coacusados. Una buena parte de ellos han muerto, Díaz Ordaz, los exprocuradores, Moya Palencia. ¿Quiénes otros? Mira, yo no tengo de memoria los nombres. ¿Generales? Son militares. ¿Miembros del Batallón Olimpia? Son miembros del Batallón Olimpia algunos, otros son militares que tuvieron un ascenso meteórico por servicios a la patria después del 2 de octubre. ¿Habrán llegado a generales? Y la mayoría de ellos llegaron a generales o por lo menos muy cerquita de eso. La semana pasada, en razón de que está ese auto que libera a Echeverría bajo reserva de ley, fuimos a la Corte a presentar una demanda de amparo para que la Procuraduría reactive ese proceso. En otras ocasiones, Raúl Álvarez y otros compañeros y yo, Raúl, que ya falleció ahora, hace 4 años, habíamos solicitado a la PGR en repetidas ocasiones que retomara el caso. No ha habido respuesta, pero no lo han hecho, esa es la respuesta. En virtud de ello, ahora recurrimos a una demanda de amparo ante el Poder Judicial para que sea quien le ordene a la PGR reiniciar el caso. El tema de los liderazgos. Mira, en Tlatelolco murió mucha gente, no sabemos cuántos. Eso es información que está en los archivos de la Defensa Nacional, porque quien disparó fueron 10,000 soldados que ahí llegaron.
o una unidad del ejército llegó sobre eso después yo de quiero hacer ellos. una puntualización, me parece muy Sí, importante. llegaron después de ellos a recoger los cadáveres y los heridos. Otra unidad del ejército llegó con tanques cisternas a lavar a manguerazos de alta presión la sangre de la plaza. Eso es y luego fue otra unidad del propio ejército que recoge eso y los lleva a depositar quién sabe dónde. Y otra unidad más del ejército es quien nos detuvo. De manera que toda esa información debe estar en la Defensa Nacional. Ese es un reclamo nuestro y por eso la demanda de amparo. Ahora, para que se abran los archivos y para que se reinicie el juicio contra Luis Echeverría. El proceso que no está terminado. Lo del 10 de junio sí está terminado en las instancias nacionales y nosotros interpusimos una demanda desde hace tiempo ya en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es la instancia internacional que compete. Allí hay un retraso debido a que la comisión ha solicitado información al gobierno mexicano y se ha hecho omiso. La ha solicitado del gobierno de Calderón, el gobierno actual, y sigue el tema pendiente. Los líderes del movimiento 68, muchos, aquí seguimos, muchos lamentablemente han ido muriendo, no desaparecieron. La mayor parte fuimos a prisión, estuvimos 2 años y medio, 2 años 7 meses. ¿Tú, Humberto? En prisión. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo fui detenido varias veces, pero a mí me soltaban. Te soltaban. Pero a ti te detuvieron el 2 de octubre. Sí, también. Pero yo estuve en Santa Marta y salí el sábado. O sea, días después. Entonces, digamos, gente como Raúl Álvarez, Luis Tomás Cabeza de Vaca, Eberto Castillo, Roberto Escudero, Eduardo Valle, Florencio López Osuna, son compañeros que han ido muriendo en los años recientes. El tiempo hace su Yo quiero hacer una puntualización que A me ver. parece muy importante. Cuando estaba desarrollándose el mitin, un grupo ¿Del 2 de octubre? El 2 de octubre del 68, un grupo de individuos pasó por abajo del edificio Chihuahua, recorriéndolo a lo largo, todos ellos con un guante blanco o un pañuelo blanco amarrado en la mano, se apoderaron de la tribuna y uno de ellos, yo supongo que uno de sus jefes, se apoyó en una de las columnas y empezó a disparar sobre los que estábamos abajo, y ya los soldados estaban cargando sobre nosotros, y estaban cargando con el marrazo puesto en la punta de los fusiles. Eso significa que no llegaron disparando. Que el Batallón Olimpia jugó el papel de provocador para que el ejército se creyera agredido por los estudiantes. El ejército cayó en una trampa. Yo lamentablemente se lo he planteado a dos secretarios de la defensa y prefieren no hablar del asunto. Cuando a mí me parece que el ejército tiene ahí una deuda social de la que no es culpable, o en principio por lo menos no lo es, y sin embargo no han querido aclararlo. Para mí es lamentabilísimo porque ese batallón Olimpia, que era un batallón de élite, estaba bajo las órdenes del Estado Mayor Presidencial. Entonces ahí sí es una intervención directa del presidente Díaz Ordaz para causar esa provocación y esa matanza. El batallón Olimpia fue el que se apoderó del edificio. El ejército tardó en reaccionar. Los soldados nos gritaban al suelo, a los que estábamos en la plaza. Ellos sabían lo que había que hacer cuando se desata una balacera, nosotros no. Muchos compañeros se quedaban paralizados, parados frente a los balazos. Creo pues, y vimos caer a soldados junto con civiles. Entonces, creo pues que ahí hay una deuda de los mandos del ejército con la institución militar. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino, pues es importante lo que dice Humberto, pero precisamente por eso nosotros llevamos tiempo exigiendo que se entreguen los expedientes de la Defensa Nacional. Si este es el hecho, yo digo otra cosa, el Batallón Olimpia a final de cuentas era una unidad de élite del ejército. Y a final de cuentas, Estado Mayor Presidencial no, había líneas, pero el comandante general del ejército es el mismo, y lo que dicen el general secretario también es el mismo, y todos reportaban a la misma autoridad. Así es. Entonces, la única manera, está bien, pero la única manera de resolver eso es que la información se entregue, no que esté oculta por 50 años. Claro. Bien, en el informe presidencial
el cuarto informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, pues él amenaza ahí en la Cámara de Diputados con pues desatar la represión. Y bueno, luego hemos sido pacientes. Sí, luego vinieron los sucesos del 2 de octubre y pues después José López Portillo lo nombra embajador en España. Vamos a escuchar un audio donde él se justifica, donde Gustavo Díaz Ordaz justifica, dice él que pues él decidió salvar al país, ¿no? En algunos términos, más o menos. Entonces, tenemos producción, adelante, vamos a escuchar ese audio, por favor, de el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Quieres amargar la noche, verdad? Por favor. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Bien, ese audio fue efectivamente el de que pronuncia en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, él anunciaba eso, ¿no? De que había que llamaba a la supuesta conciliación, ¿no? Después vendría la represión, vendrían las negociaciones con los estudiantes y en la casa del departamento de este señor Caso, ¿no? Donde también acudían dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Pero, ¿qué desató esa masacre del 2 de octubre? ¿Fueron las Olimpiadas? ¿Fue el único recurso que le quedó a Gustavo Díaz Ordaz para detener al movimiento estudiantil? Él lo puso como medida preventiva, ¿no? Sí lo dispuso. Bueno, yo pienso que el tema del movimiento de 68 y esa solución represiva es que el movimiento principalmente estaba cuestionando el principio de autoridad con el cual se movía el poder en aquella época, claro, que quiere decir la autoridad manda porque es la autoridad, o sea, equivale a decir la autoridad es la autoridad porque tiene la autoridad, es un absurdo. Pero ese era el principio y a veces se ha aplicado. Una tautología. Una tautología. Y si el gobierno tenía todo para resolver el pliego petitorio, como fue resuelto después de la represión, cada uno de los puntos del pliego petitorio se fueron resolviendo paulatinamente después del 2 de octubre. Los presos políticos fueron liberados. Al final nosotros. Tardamos años. Todos. Años. Pero se resolvió. Los 2 artículos cuya derogación pedíamos se derogaron. Luego fueron sustituidos por otros. Pero esos se derogaron. El cuerpo de granaderos desapareció. Luego lo reemplazaron por otro. ¿Qué es lo que ha pasado? Los jefes policíacos renunciaron. Luego por ahí algunos lo premiaron con la gubernatura de Nayarit. Pero, vaya, ese es el modo del PRI. Y el gobierno dio una salida represiva, yo creo que pensando primero en controlar el momento político y salvar el asunto de las Olimpiadas. Y segundo, tratando de sembrar el terror para futuro y evitar que en el mediano plazo hubiera movilizaciones parecidas que cuestionaran al régimen. Yo creo que le falló en las dos. Le falló en el corto plazo y le falló para el largo plazo. Acordémonos del 10 de junio del 71. Todos los gobiernos toman esas medidas preventivas contra la eventualidad de movimientos sociales, pero pocos llegan a ese extremo criminal de mandar ametrallar a una manifestación pacífica de gente inerme, donde hay mujeres, niños, viejos, no solo éramos estudiantes. Claro. Humberto, antes de preguntarte, antes que respondas, ¿cuál es, digamos, la herencia cultural, política, social del movimiento estudiantil del 68? Permíteme leer lo que comenta el señor Martín. Él es de Nezahualcóyotl, dice: saludos a los invitados y equipo del programa. En aquel tiempo no había nacido, o sea, el señor Martín, pero lo escucho con mucha atención. El 68 fue un parteaguas en la política nacional y tienen razón, pues terminaron con muchos movimientos, no sé a qué se refiere con muchos movimientos, pero ¿qué herencia deja el movimiento estudiantil del 68, Humberto Musacchio? Mira, yo te puedo mencionar varios movimientos estudiantiles que hubo a lo largo del siglo XX
y de ellos, yo me dedico a estar analizando eso, pero la inmensa mayoría de la gente los ignora, incluso el movimiento estudiantil de 29 por la autonomía. Hay una referencia por ahí lejana. El movimiento de 68 está vivo. Basta ver que a 50 años los periódicos le están dedicando grandes espacios, la televisión, la radio. ¿Por qué? Porque ahí hay una injusticia y hay culpables que no han sido castigados. Eso me parece lo principal. Bien, Félix Hernández Gamundi del Comité 68, ¿cuál fue el comportamiento de los medios de comunicación entonces? Bueno, acabas de reproducir una parte del discurso de Díaz Ordaz donde dice: llegaremos a donde haya que llegar, usaremos toda la fuerza y tal. Nomás te digo, la prensa después de ese discurso dice: el presidente de la República tiende la mano a los estudiantes. Entonces, yo creo que eso te responde. Pero claro, exigíamos en ese tiempo que le hicieran la prueba de la parafina. Está bien, pero esa es la conducta de la prensa. Bueno, en algún texto, sí, qué horror. En algún texto ya publicado, Genaro Villamil recuerda lo que se publicó el 3 de octubre de aquel año. Por ejemplo, el Universal publicó Tlatelolco, campo de batalla, como si hubiera habido dos ejércitos, una confrontación, ¿no? Exacto, claro. ¿no? El Universal, Excelsior, recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas, ¿no? Y, por ejemplo, el Heraldo de México, sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército, el general Toledo lesionado. Y el Sol de México, responden con violencia al cordial llamado del Estado. El gobierno abrió las puertas del diálogo. Sin vergüenzas, ¿no? Sí, ese es se refieren al discurso del día primero. Ayer estuve en Sonora. Y tierra bendita de Dios y el Espíritu Santo. Ándele, muy bien, yo pienso lo mismo. Presentaron las primeras planas de la prensa nacional y de la prensa local. Es de horror. Es una vergüenza. Es una vergüenza, porque es esto que estoy diciendo. El sentido dominante de todos esos encabezados de la prensa en los días siguientes al 1 de septiembre están en esa lógica. La mano tendida del presidente, ya dijo Humberto que le hagan la prueba de la parafina, era la demanda, pero era por eso el asunto de los jóvenes quemando el papel periódico en las calles, porque era una vergüenza, era una ofensa. Pasábamos por los periódicos citando prensa vendida. Claro, ¿no? Era una ofensa al sentido común. Hay una pequeña anécdota también que me parece muy ilustrativa. Una de las manifestaciones, ya no recuerdo cuál, se fue por 5 de mayo, no por Madero, no sé si recuerdas. Y en la esquina del 5 de mayo y Motolinía estaban en la esquina del Club de Periodistas, en un balcón, un grupo de periodistas, Renato Leduc, Toño Caram, en fin, periodistas de izquierda, con una manta que decía: no todos somos prensa vendida. Bueno, eso es cierto. Bueno, acordémonos de la revista ¿Por qué?, ¿no? Que también publicaba entonces hechos represivos, ¿no? La revista Política también ya existía. Desapareció a principios del 68. Hay que decir que había periodistas, como hay siempre, que hacían su trabajo, pero no les publicaban. El tema de la prensa vendida no es el asunto de los reporteros, de los periodistas que andaban reporteando, escribiendo de los dueños, sus notas, entonces, sino de los dueños que marcan la política editorial de un medio, el que sea, y que ahí es donde estaba el problema. Estos son los que, y también algunos reporteros o columnistas tal vez, chayoteros que se sometían a los designios del gobierno, donde la prensa se controlaba directamente de Bucareli. Mira, hay un hecho que a mí me parece muy significativo. En 1998 creo que se liberó por fin el asunto del 68. Pudimos decir libremente muchas cosas, en todos los periódicos apareció. Televisa le dedicó una semana con Jacobo Zabludovsky al frente a una serie de programas. ¿En qué año dijiste? En 98. 30 años después. Eso tardó. El que pudiera oxigenarse la información, que se pudiera sacar la información de lo que había pasado. Bueno, una versión que no fuera la oficial. Es que eso coincide con el fin de la reserva que hizo Díaz Ordaz del caso. Es decir, Díaz Ordaz reserva los expedientes y por eso es que todos los intentos de llevar el caso a un proceso
ante la justicia rebota porque está reservado. Y hay una cosa parecida a esto que estamos haciendo en este momento. En aquel entonces presentamos la denuncia y nos la rechazaron porque estaba reservado. Claro. Y Bien. 1, 2 y 3 veces hasta que llegamos a un amparo en la Corte que ordena, ya lo dije hace rato, a la PGR a por lo menos abrir la averiguación previa. Bien. El señor Francisco Javier Guerrero, antropólogo de 79 años. Célebre antropólogo. Amigo, estás dice que los comentaristas hablen del papel repulsivo de los medios de comunicación, bueno, ya lo estamos haciendo, sobre todo de la televisión y la prensa, en torno de este movimiento. Amelia Martínez, Cuauhtémoc, me gustaría preguntar a los invitados qué sectores de la población acompañaron al movimiento, a los universitarios, a los politécnicos, si fue desde el principio y hasta el final del movimiento. Bueno, eso pregunta. ¿Qué sectores de dónde? Acompañaron a los estudiantes. Bueno, pues, todos los padres de familia. Mira, sí, me acuerdo. De las imágenes. Sí. En las imágenes de 68, hay que reconocer una cosa. En las guardias escolares en las noches, primero apareció la presencia de los padres de familia, muchos de ellos acompañando a los hijos, hijos e hijas. Sobre todo las hijas, sí. Pero después, junto con ellos, apareció el vecindario, el barrio, la colonia, y al final aquello se volvió una convivencia muy rica que lo convierte en un movimiento popular. Por otro lado, hay que decir que desde el principio hubo presencia de diversos sectores obreros. Ahí estaban los petroleros, los ferrocarrileros, el escritor Gerardo de la Torre estaba en el comité petrolero. Gerardo de la Torre. Y hay que y campesinos también. Mira, la tremenda agresión, la agresividad de la policía y del ejército en la detención de Cabeza de Vaca. Es porque Cabeza de Vaca era uno de los representantes de Chapingo. Y la agresividad en su contra es porque una de las tesis del gobierno era que se estaba preparando un levantamiento campesino armado. Caramba. Y atribuían eso a Chapingo. Félix, permíteme, entró una llamada del señor Gilberto Sánchez, dice, del Gustavo Madero: para mí lo más importante del movimiento fueron las brigadas de estudiantes que estuvieron en toda la ciudad rompiendo el cerco informativo, y eso es lo que debemos de retomar en la actualidad como lección, que la matanza no quede en el aire. 2 de octubre no se olvida, dice el señor. José Ángel Mucio, ingeniero: también hay que enjuiciar a los militares del 68, del 71, y que siguen matando a estudiantes, campesinos, periodistas, pues es muy probable que estén involucrados también en la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa y están protegidos por el gobierno. Saludos a los invitados, en especial a Félix Hernández Gamundi, a quien conoce. Y también, permítame un segundito, también nos habló en un nuevo bloque Gilberto Sánchez. No, ya lo leí, ya pasó. Perdón, bien, por lo pronto son las llamadas que han llegado. Oye, yo quiero destacar otro punto por que favor, me parece muy importante, muy y es brevemente. la participación de las mujeres. Las mujeres. Por primera vez, por lo menos en los movimientos universitarios, las mujeres participan masivamente, se quedan con nosotros en las guardias en las noches, en fin. En general yo puedo decir que hubo mucho respeto por esas compañeras que estaban en la pelea junto con nosotros. Bien. Creo pues que el feminismo debería rescatar ese momento formidable, eso, ¿no? Perdón, José Arias Chávez dice, profesor investigador: yo estuve en el 68, tiene 78 años, joven el señor, ¿verdad? Yo era profesor de la Escuela de Cine de la UNAM y de una vocacional. Quiero comentar que no fue directamente los soldados del ejército los que invadieron. Sí fueron los del Batallón Olimpia, fueron unos provocadores que eran del mismo gobierno los que iniciaron los disparos. En cambio, unos agentes traidores dentro del movimiento Sócrates, Amado Campos Lemus, él fue el que obligó a que se quedaran esperando el informe, y de ahí desalojó el ejército, el Zócalo. Él era un traidor e hizo que las manifestantes se quedaran en dicho lugar. Usted con otros compañeros hicieron el documental El Grito. En el 71 fui desaparecido político por unas semanas. Víctor González, de la Miguel Hidalgo: en aquella época éramos unos niños, teníamos otra mentalidad. Hoy los jóvenes tienen un lenguaje muy distinto, es muy pobre, aunque en aquella época éramos ingenuos.
Bien, pues estamos despidiendo este programa, Híjole. lamentablemente. Pero el 2 de octubre no se olvida, ¿eh? Oye, yo 2 de quiero octubre no decir se algo olvida. sobre el tema de las brigadas, lo que dice Gilberto. Muy brevemente, por favor, Félix. Es muy importante lo que él dice de las brigadas, pero yo quiero decir que es muy importante las brigadas, las asambleas, el Consejo Nacional de Huelga, que es lo que hace la estructura general del movimiento. Eso es lo novedoso y hay que rescatar todo porque un movimiento necesita de todo, de toda esa estructura. Claro. Nada más. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Bien, participamos en este programa, en la producción Rafael González Domínguez, reportaje Reinaldo Cerecero, asistencia y musicalización Manuel Mora, en los controles técnicos Raúl Núñez, en la conducción Carlos Padilla Ríos. Buenas noches y bueno, pues gracias Humberto Musacchio, gracias Félix Hernández. Hasta pronto y buenas noches. Buenas noches. Relieves.